enero, 2,4 en el mes de febrero, es el tercer mes que la inflación supera el 2%. Para cumplir la meta del 15%, en los próximos 10 meses la inflación debería ser inferior a un dígito por mes. ¿Esto qué implica? Que da por terminada la proyección, que recordemos que el gobierno hablaba del 10, la llevó al 15 y por tercer año consecutivo deja de cumplir o subestima la meta de inflación que se había trazado, ¿no? En el 2016, en aquel entonces Pratt Guy hablaba de 25, fue del 40,9%, el año pasado se hablaba de un techo del 17, fue de más del 25, 25,2%, ahora hablan del 15, nuestro Instituto Estadístico de los Trabajadores proyecta un 22%. Te podemos ayudar con las placas que estuvo elaborando nuestra producción, que son en base a las cifras. ¿Qué vemos allí? No, vemos que hay una inflación, ¿no?, que sigue golpeando de manera asimétrica a los trabajadores de menores ingresos por dos cuestiones esenciales. Primero, porque es la variación de lo que es la canasta básica de alimentos y por otro lado, la enorme inflación que han tenido los servicios públicos domiciliarios y el transporte, ¿no? Que esto es lo que golpea y nos lleva a que el 10% de trabajadores que menos gana ha tenido una inflación de más de 20 puntos, que ese 10% que más gana, si analizamos la inflación que ha tenido la Argentina desde que Mauricio Macri es presidente, ¿no? En ese 10% que menos ganan, la inflación en estos 26 meses ha sido del 103%, frente, por ejemplo, a ese 10% de trabajadores con más salarios, que la inflación superó apenas el 80%, ¿no? Entonces, es ahí donde, con preocupación, uno no solo analiza lo que es la problemática de la inflación, sino lo más dramático, que el salario le está perdiendo a la inflación. Ese punto quiero resaltar. El Instituto Estadístico de los Trabajadores está conformado por CONICET, corregime si es así, sindicatos de la CTA, sindicatos de la CGT, más allá de su volcánica relación, se pusieron de acuerdo. Efectivamente. Y, corregime también si me equivoco, es a la espera de la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el IET sigue siendo quizás la única medición que establece el deterioro del salario a lo largo de los meses. Efectivamente, nosotros vemos cómo se ha deteriorado el salario, ¿no?, con un año 2016 que fue muy negativo para la capacidad de compra del salario. La realidad es que el 2018, quizás porque era un año electoral, el gobierno no presionó tanto en el condicionamiento de la paritaria, pero este año, con la inflación que hemos tenido en los 2 primeros meses y el condicionamiento que hay a que por un lado no haya cláusula gatillo y sabemos que la inflación va a superar el 15%, nos hace suponer que este año va a ser tan malo para los salarios de los trabajadores argentinos como lo ha sido el 2016. ¿Vos creés en la realidad de las góndolas, Nicolás? Digamos, esa frase que acuñó de alguna manera Moyano en tiempo del kirchnerismo y que hoy también otros establecen, digamos, ¿está la medición de los trabajadores más cerca de la realidad de la góndola? Yo creo que sí, ¿no? Me parece que si nosotros analizamos lo que ha sido esa pérdida de capacidad de compra del salario, cómo inclusive los sectores medios tienen que reconfigurar su canasta, no tienen que reconfigurar sus gastos, postergando, por ejemplo, bienes culturales, pero si nos adentramos en los sectores populares, en los sectores de menores ingresos, vemos el dramatismo que implica por los servicios públicos, ¿no?, ese aumento que se ha sufrido en todos los hogares argentinos, como inclusive hay que reconfigurar la canasta de alimentos, ¿no?, postergando la compra de carne, para poner un ejemplo, reemplazándolo por arroz o por fideos. Y eso creo que es parte del problema que tenemos hoy en Argentina. Se está consolidando una Argentina dual. ¿No? A los pocos que le va bien, le va muy bien. Y a la mayoría, la perspectiva que todos tenemos es que cada día nos va peor. Ahora, Nicolás, el gobierno está diciendo que una vez que empiece el mundial o finalice el mundial, no va a haber más aumentos, por ejemplo, de los servicios públicos, el transporte, los trenes, subte. ¿Esto es creíble, digamos, porque ya hay un acuerdo entre las empresas y el gobierno? ¿Qué va a pasar con el aumento en este caso y lo que más afecta, ¿no? Porque pasado mañana se va a conocer el índice de inflación de lo que es febrero y ya se habla, el oficial, ¿no? Se habla un 2,5, que sobre todo está afectado por el transporte. ¿Es creíble lo que está prometiendo el gobierno de que no va a haber más aumentos de transporte? Yo creo que muchas veces nos sorprende la realidad en todo lo que son los precios regulados, que el gobierno proyecta un aumento que después en la realidad no se da porque termina siendo mucho más dramático. Recordemos que los primeros aumentos de los servicios públicos domiciliarios en algunos casos llegaron al 800, 900 y a partir de la reacción social
se disminuyó transitoriamente ese impacto. Lo que creo que está claro es que este año la meta del gobierno del 15% es prácticamente incumplible y que a las organizaciones sindicales de cara a este año debería ser un año de conflicto, un año de puja distributiva para intentar no solo que el salario recupere la capacidad de compra perdida durante estos 26 años de gestión de Mauricio Macri, sino también intentar que en este 2018 se recupere de cara a lo que va a ser la inflación que se proyecta. Ya un segundito, ya enseguida vamos a seguir con la conversación. Estamos en comunicación telefónica con Cristina.